De la mañana 57 minutos y abrimos la mesa ancha para debatir y analizar los temas del día. En este viernes le queremos dar la bienvenida a Camilo Guzmán. Camilo, de Libertad, analista invitado. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Yo feliz de estar aquí otra vez con ustedes conversando. Juana y Julio, un feliz viernes. Hola Maritza, buenos días. Miren, vamos a estar hablando inicialmente en esta mesa ancha de los recientes anuncios del ministro de Hacienda, que dijo muchas cosas. Ya dijo que definitivamente están pensando presentar una ley de financiamiento, reforma tributaria, que van a imponer impuestos al diésel del 25% para las camionetas de lujo y además de eso también impuestos a los juegos de suerte y azar. Pero yo quiero que arranquemos esta discusión con algo que uno diría es muy polémico, porque el ministro dijo, yo no estoy acá ni para contradecir al presidente ni para controlarlo, cuando muchas veces, y aquí lo hemos discutido en la mesa ancha, que un poco también el ministro de Hacienda es el que pone los números sobre la mesa y pone límites al gobierno nacional, en materia por lo menos presupuestal. Camilo. Sí, yo creo que el presidente encontró el ministro que se soñaba, que era el ministro que simplemente le hiciera caso en todo lo que él dijera, simplemente siguiera sus órdenes al pie de la letra, y eso es un poco lo que van a querer hacer. Pero hablando un poco de este anuncio de reforma tributaria, bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia no aguanta un solo impuesto más. Este país lo han convertido en un infierno fiscal y nadie quiere vivir en un infierno fiscal y por eso el capital sale huyendo. Por eso hoy la mayoría de empresarios, de empresas de inversión está totalmente parada y esos son empleos que se dejan de generar, riqueza que se deja de crear, productos y servicios que nos hacen la vida mejor, que se dejan de producir en Colombia y que se producen en otros países que son mucho más atractivos hoy para invertir. Pero especialmente sobre esa propuesta de los 350.000 vehículos de lujo con diésel me llama la atención porque hay que preguntarnos cuántos de esos 350.000 vehículos son del Estado. Porque la mayoría de vehículos en los que se mueven los congresistas, los concejales, los senadores, son estos vehículos de lujo que utilizan diésel, entonces eso termina siendo pasarse plata de un bolsillo para otro. Y esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Y en la mayoría de esos vehículos, al menos lo vemos cada vez que andamos en Bogotá, por ejemplo, pues está siendo utilizado por diferentes funcionarios del Estado, que es financiado con recursos públicos, entonces termina siendo simplemente pasarse de un bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Y Colombia no necesita hoy más plata. Colombia lo que necesita es que la administren bien, que frenen el derroche, que dejen de gastar en lo que es innecesario, los caprichos del presidente y demás. Y eso es lo que debería estar haciendo el ministro. ¿Cómo creamos más riqueza? Juana. Pues yo creo que más allá de hablar de una posible, supuesta y que especulemos sobre qué puede ser esta reforma tributaria, es hablar si es o no realista. Empecemos porque la relación entre el gobierno y el Congreso de la República en este momento de los dos lados está totalmente bloqueada. En este momento yo creo que es imposible pensar en una reforma que apruebe y que pase y que se debata ni siquiera en el Congreso de la República. Estas relaciones totalmente rotas no dan espacio para ninguna propuesta, además en este año que quedan, estos pocos meses que quedan antes de la ley de garantías, además que sabemos que el gobierno va a ser efectivo realmente hasta noviembre, después va a ser imposible, empiezan las elecciones, empieza toda la campaña, ahí no va a haber margen de maniobra de ningún tipo. ¿Cuál es el cálculo en este momento del gobierno de pensar que es realista presentar ante el Congreso una reforma tributaria? O sea, en este momento las confrontaciones están en un nivel súper intenso. En este momento el Congreso ha dicho en diferentes oportunidades que está bloqueando y dispuesto a bloquear, y aquí nos pueden presentar 10.000 leyes de financiamiento, no lo vamos a pasar, nos pueden presentar 10.000 reformas a la salud, no lo vamos a pasar. Pero entonces ahora, ¿cuál es la propuesta, no? ¿Y cuál es la respuesta frente a esto o la solución frente a esto que le había dado el exministro Diego Guevara? Digo que ahora tenemos que hacer recortes, tenemos que entrar en un periodo de austeridad, redefinir la distribución de las finanzas públicas, intentar invertir en lo poco que podemos de las promesas que hicimos de campaña para todos los programas sociales, pero nos toca cerrarnos el cinturón y bueno, y por eso termina yéndose Guevara y llega el nuevo ministro que claramente está contradiciendo al exministro saliente y dándole gusto al presidente de la República en una propuesta que creo que es totalmente irrealista en este momento que pase en el Congreso de la República. Y con estas declaraciones uno sí entiende que por lo menos Guevara estaba haciendo algún tipo de control y estaba contradiciendo al presidente de la República, porque él más o menos viene a decir... Pues está haciendo su trabajo de manera responsable. Se nota que llegó un novato al Ministerio de Hacienda y eso es muy grave. Las declaraciones al margen del tema de la reforma tributaria de ayer son muy delicadas. Dijo, por ejemplo, no vamos a trabajar en función
de los mercados internacionales en un momento en el que la deuda pública colombiana está sometida a gran presión en esos mercados internacionales y en los mercados locales. Eso sí, eso es como si llegara un gerente financiero nuevo a una empresa que está teniendo dificultades y dijera, no, yo no voy a trabajar para pagarle a los bancos o no voy a trabajar en función de pagarle a los bancos. Aquí lo que está diciendo, si no trabaja en función de pagarle a los bancos, la empresa se quiebra, Sí. porque hay que pagarle a los bancos. Y eso es lo que nos está diciendo el ministro de Hacienda. Esto no es tan importante. Yo no voy a decirle no ni ser un contradictor del presidente. Pues la función principal del ministro de Hacienda es cuidar precisamente la capacidad de pago del Estado colombiano, porque si tenemos un déficit fiscal cercano al 7% y no cuidamos los mensajes que le enviamos a los mercados, a los inversionistas, pues nos van a seguir presionando y se va a terminar dando el ministro de Hacienda, quizá no lo sabe todavía, no lo entiende, pero se va a terminar dando un tiro en el pie, porque cuando manda este tipo de mensajes que generan nerviosismo, el costo de endeudamiento se va a seguir deteriorando, se le va a seguir incrementando y su espacio de gasto pues se le va a reducir porque nos va a tocar pagar más tasas de interés. Entonces comienza muy mal, comienza enviando los mensajes totalmente equivocados, totalmente erróneos y la gestión de Germán Ávila pues no pinta para nada bien. Sí, yo quiero que discutamos una cosa porque en todo caso alrededor de esto también hay muchas conversaciones de los colombianos y hay mucho debate alrededor, más allá de que sí, efectivamente uno podría decir definitivamente la reforma tributaria no tiene ninguna posibilidad, se cayó una anterior cuando todavía había un poquito más de cohesión en esas fuerzas de gobierno en el Congreso de la República. Pero qué tan justos o qué tan injustos son de verdad unos impuestos, por ejemplo, a los juegos de suerte y azar, que hoy en día, según entiendo, porque no conozco mucho este tema tributario, pero no están pagando muchos impuestos. Es decir, uno creería que ese tipo de sectores sí debería pagar algún tipo de impuestos. O, por ejemplo, que las personas, digamos, particulares que tienen camionetas de lujo, que si tienen, uno dice también, pues para comprarse una camioneta que puede costar más de 80 millones de pesos, pues que también paguen un combustible que sea como que se pueda compaginar con eso. Camilo, esos dos tipos de impuestos, ¿son justos o no? Sí, sí, además yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que ningún sector debería tener ningún tipo de privilegio frente a la ley. Yo creo que debería haber igualdad ante la ley y todos los sectores deberían pagar impuestos, inclusive todos los sectores deberían pagar los mismos impuestos. Y lo mismo quizás pasa con el tema de las camionetas. Ahora, yo con el tema de las camionetas tengo una gran pregunta y es ¿cómo lo van a cobrar? Una cosa es el anuncio de los globos al aire que tira el ministro, pero pues, ¿cómo van a terminar cobrando ese tipo de impuestos? Es decir, llega la camioneta a la estación de gasolina, ¿cómo van a saber que es una camioneta de lujo? ¿Cómo no? Ya me imagino el negocio que va a haber detrás de diciéndole, no, tranquilo, que yo le facturo eso como si fuera un camión. Carteles, es decir, sí. pues, sí, Nuevos emprendimientos, Camilo. ¿Cómo van a, exacto, cómo lo controlan? Es imposible. Entonces, al final, eso termina siendo simplemente globos al aire. O atacan con el Imposible camión, le recobrar. sacan la gasolina y se la pasan, Sí. o sea, intermedian, Frente a eso, arbitraje. hay un estudio muy bueno que hizo hace unos años una economista colombiana muy importante que se llama Juliana Londoño Vélez, profesora en UCLA, justamente el que demuestra la desigualdad tributaria en Colombia. Justamente habla de cómo es necesario en Colombia que la tributación sea mucho más igual y mucho más equilibrada, por ejemplo, con cosas como las que tú mencionabas Sí. hace un momento, Maritza, ¿no? Hay gente que paga menos impuestos, pero tiene más gente y la carga impositiva recae en un sector que no es necesariamente el sector que más produce, el sector más rico, sino el sector que más paga impuestos. Entonces, esto es muy importante, es un tema importante, es justamente el de la justicia tributaria para llegar a equilibrar la balanza de una mejor manera en términos de impuestos. Julio, rapidísimo para pasar a nuestro Yo creo siguiente que tema. el tema más relevante no es una reforma tributaria que a lo sumo recaude 10, 12 billones de pesos como la, si mucho, siendo súper optimistas. El déficit fiscal de Colombia es de 90 billones de pesos. Con una reforma tributaria de 5, 6, 7 billones de pesos no lo vamos a resolver. El problema es el gasto y ahí es donde hay que hacer la cirugía. Se me está acabando el tiempo, me queda apenas para un muy corto comentario de cada uno de ustedes, pero por supuesto el otro gran debate que hay hoy en día en nuestro país es esa resolución del Ministerio de Agricultura, en donde varios gremios están advirtiendo que eso afectaría la autonomía de ellos mismos. La SAC, por ejemplo, está diciendo que eso le permitiría al gobierno modificar los estatutos, remover representantes y suspender personerías jurídicas. El gobierno ha respondido y dice, esta resolución atiende a una ley que fue aprobada incluso durante el gobierno de Iván Duque. Tratando también un poco de explicarle a nuestros televidentes, Julio, la polémica y, por supuesto, su opinión muy rápidamente. Imagínense que en un gobierno de derecha hubiera una resolución que le permitiera al gobierno de derecha intervenir a los sindicatos, preguntarles información reservada sobre sus
sobre temas financieros y les permitiera suspender administrativamente su operación. Muy grave, sobre todo en un gobierno como este, que no es derecha sino izquierda, que está dando cada vez más visos de autoritarismo. En las bases de la democracia, al menos de la democracia liberal, la libre asociación de los ciudadanos es fundamental, y cualquier medida que atente contra la libre asociación por razones políticas, que este gobierno se ve muy dispuesto a atacar por razones políticas a asociaciones privadas, pues es muy grave. Pues justamente lo que hace la resolución es implementar la ley que se hizo y salió durante el gobierno de Iván Duque, que le da las funciones de inspección, control y vigilancia, que es de naturaleza totalmente administrativa, ¿no? No hay tampoco control fiscal, disciplinario, ni penal, ¿no? Y también habla la ley, yo acá me estoy refiriendo directamente a la ley, que la resolución lo que busca es implementarla, es que esta reglamentación lo que hace es justamente mandar alertas, banderas rojas y dar luces cuando no se esté cumpliendo la ley. Realmente yo no entiendo ahora la discusión por qué estamos en contra de cumplir la ley en estos momentos. Y yo lo que creo es que más allá de si venía de una ley de Duque o de quién viniera, así fuera Duque inclusive, es entender el rol de los gremios como instituciones de la sociedad civil que termina siendo un contrapeso en una democracia, es decir, son una entidad fundamental para eso. Igual que son las ONGs, igual que son los sindicatos y demás, y que el Estado no debería tener ningún tipo de control sobre lo que hacen los gremios ni meterse ahí. Pero ojo que hay un tema importante en el debate, y es que los gremios, especialmente del sector del agro, manejan recursos parafiscales, y recordemos que el gobierno no tiene caja y está buscando de dónde puede captar plata. Y seguramente las intenciones que hay detrás es mirar cómo controlan esos recursos parafiscales que manejan hoy los gremios. Y no es cualquier gobierno, es un gobierno que está dispuesto a usar la fuerza del Estado de manera abusiva para intervenir o para criminalizar a instituciones Y privadas. ahí rápidamente, esto ya lo vimos en Venezuela. Bueno. Esto ya pasó en Venezuela. Camilo, Juana, Julio, muchísimas gracias. Un feliz fin de semana para ustedes. Son las 7 de la mañana, 10 minutos.